Buenas tardes, Buenas profesor. tardes, profe. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. ¿Se están poniendo a resolver el primer examen que hicieron, el primero y el segundo? ¿Los problemas que fallaron? Sí, profe. Recuerden que me pueden preguntar, ¿de acuerdo? Hagan un acordeón para que se orienten. Si tienen alguna confusión, díganme, ¿sí? Entiendan bien lo que es una función vectorial, qué es una función escalar. Vean la diferencia, qué es lo que significa la simbología que tenemos. Fíjense bien para que no se me confundan. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? Vamos a continuar en lo último que nos quedamos. ¿Qué estábamos viendo? Derivadas parciales. Derivadas parciales, ¿verdad? Hicimos algunos ejemplos de derivadas parciales. ¿Sí? Vimos también el concepto de la derivada parcial. Bueno, les voy a compartir el archivo. Este archivo fue el último que les mandé, ¿verdad? Sí, profe. Bueno. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto de x de seno de x cuadrada por y. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de esto? ¿Cuál va a ser nuestra, con respecto a qué variable vamos a derivar? Con respecto de X, Entonces la x la vamos a considerar como constante o como variable. como una variable. Como variable, ¿verdad? Entonces vamos a derivar, ¿quién es la derivada del seno? Sería el coseno. El coseno con el mismo argumento, coseno con el mismo argumento, el argumento es x cuadrada y. Por la derivada con respecto de x de lo de adentro, la derivada con respecto de x de lo de adentro. Entonces vamos a derivar con respecto de x. X es nuestra variable. La y la vamos a ver como constante o variable. Constante. Constante, ¿verdad? Entonces nos queda la derivada de x cuadrada, ¿cuánto es? 2x. 2x. Entonces lo multiplicamos por 2x, por la constante que es y. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es 2x y por coseno de x cuadrada y. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? No. Ahora, a ver, la parcial con respecto de y. De seno, de lo de arriba, de seno de x cuadrada y. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto nos daría? Coseno de X cuadrada. Coseno de x cuadrada y. ¿Algo más? No. ¿Todos están de acuerdo qué es eso? O hay alguien que nos diga qué es. Hay que agregarle algo. O hay que quitarle. ¿No están de acuerdo qué es eso? ¿O hay que agregarle algo o hay que quitarle algo?
De acuerdo. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que tenga alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces el resultado está mal. Porque la derivada del seno, ¿quién es? Coseno. El coseno. Con el mismo argumento x cuadrada y por la derivada de lo de adentro con respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada de lo de adentro con respecto de y? ¿Cero? X No, la cuadrada. derivada de y, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Nos queda quién? X cuadrada. X cuadrada. Entonces nos queda x cuadrada por coseno de x cuadrada y. ¿Sí? ¿Se confunden mucho en eso? Bueno, vamos a continuar. Si hay preguntas, me indican. Si quieren que haga otro ejercicio, me dicen para que lo hagamos, ¿eh? Vamos a continuar. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada parcial? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada parcial de si z si z es función de la variable x y y? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada parcial de z con respecto de x evaluada en el punto A como a B? ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto que está allí? Una curva. A ver, cuando derivamos, ¿cuál es la interpretación geométrica si tuviéramos y igual a f de x? ¿Cuál es la interpretación geométrica de la derivada? Una recta tangente. ¿La pendiente de quién? La derivada de y, ¿qué es lo que me da? La interpretación geométrica, ¿qué es? La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto en el cual estamos calculando la derivada. ¿Sí? Eso está aquí en la parte de arriba del archivo. Acá está. Acá está la función y igual a f de x. La línea roja es una recta tangente a la curva en el punto x. Esta recta tangente tiene una pendiente. Esta pendiente está dada como la derivada de y. Esto que está aquí. Sí, bueno. En la clase pasada vimos la interpretación geométrica de la derivada parcial. Vimos esto que está aquí. Sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la derivada parcial de z con respecto de x en el punto A como a B, hacemos que y tenga un valor, y va a ser igual a una constante B. Entonces recuerden que z igual a f de x y me va a representar en el espacio esta superficie. La intersección de esta superficie con el plano y igual con B, que es este. Aquí tenemos el plano y igual con B, el color morado. La intersección de ese plano con la superficie me va a dar esta curva que en color azul, fuerte. El punto P tiene las coordenadas A como a B y F evaluada en A como a B. Sobre esta curva,
hay una recta tangente que pasa por el punto P. Es esta con color rojo. Esta recta tangente con color rojo tiene una pendiente. Y esta pendiente es esta que está aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Bueno, esa es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Si Y es igual a, vamos a indicarlo, a 2X más 1. Si X cambia una unidad, la Y, ¿cuánto cambia? Si X varía una unidad, ¿cuánto varía la Y? 3. A ver, vamos a ver. Vamos. Un valor para X. ¿Qué valor les gusta para X? Un valor para X. 1. 1. Entonces, que X varíe una unidad. Una variación. Entonces, la X2, ¿cuánto sería? 2 unidades. 2. 2. Si X vale 1 y si variamos la X una unidad, el siguiente valor para la X sería 2. ¿La Y cuánto varía? Ah, cuando X vale 1, ¿cuánto vale la Y? 3. Y vale 3. Y cuando X vale 2, ¿cuánto vale la Y? 5. 5. Entonces, ¿cuánto varió la Y? 2 unidades. 2 unidades. 2 unidades. 2 unidades. Ahora vamos a darle a X otro valor de X. ¿Qué les gusta para X? Otro valor de X. Puede ser positivo o negativo, lo que ustedes gusten. Menos 3. Menos 3. Entonces vamos a darle a X una variación de 1. El siguiente valor de X tiene que ser este valor, pero con una unidad. ¿Cuánto valdría el X2? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto valdría cuando X vale 3 menos 3? ¿Cuánto vale Y? Menos 5. Menos. Cuando X vale menos 2, ¿cuánto vale Y? Menos 3. Menos 3. ¿Cuánto sería la variación de X? Y? 2 2. unidades. Bien ustedes. Aquí la X varió una unidad y la Y varió 2 unidades. Aquí la X también varió una unidad y la Y ¿cuántas unidades varió? 2. Ahora, si la variación de X hubiera sido
de 3. ¿Cuánto sería la variación de Y? ¿Mm? Sería 7. ¿Cuánto? 7. 7. A ver, véale bien. 6. 6, ¿verdad? ¿Por qué 6? Delta de Y entre delta de X. Esto, cuando delta de X tiende a 0. ¿Esto qué es lo que me da, jóvenes? ¿Qué es lo que nos da esto? ¿Qué es lo que nos da, jóvenes? La derivada de Y, ¿sí o no? Ajá, derivada de Y con ¿Sí? forma de X. ¿Sí? Para el caso de una línea recta, esto lo podemos ver como delta de Y entre delta de X. Para este caso que tenemos aquí, ¿cuánto nos da la derivada de Y? 2. 2. 2. Nos da 2. Entonces, la variación de Y sería igual a ¿cuánto? ¿A 2 veces quién? La variación de X. La derivada de Y también lo vemos como ¿quién? Como una razón de cambio. ¿Sí? Una razón de cambio. Una razón. ¿Qué es una razón? La comparación de dos cantidades, una con respecto a la otra. La variable dependiente comparada con respecto a la variable independiente. ¿Sí? Si una varía y la otra varía, ¿cómo es su razón de cambio? Su tasa de cambio. Su velocidad de cambio, en ocasiones también llega a llamarse. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno. Ejemplos. Sea Z igual a la función de f de x como y igual a 4 menos x menos 2y. Z es la variable dependiente y x y y son las variables independientes. ¿Sí? Si tenemos el valor 0,0, x vale 0 y y vale 0, ¿cuánto vale z? 4. 4, ¿verdad? Si x vale 0 y y vale 0, z vale 4. Tendríamos este punto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a ver. Vamos a comparar la variable dependiente
la variación de la variable dependiente Z con respecto a la variable independiente X. Y la variable dependiente Z con respecto a la variable dependiente Y. ¿Cómo cambia delta de Z cuando cambia delta de X? ¿Cómo cambia delta de Z cuando cambia delta de Y? ¿Cuál es la razón de cambio? La variación de Z en la dirección X y la variación de Z en la dirección Y. ¿Cómo será esa razón de cambio? ¿Sí? ¿Cómo será esa razón de cambio? En el eje X, la Z incrementa. Y en el eje Y, la Z decrementa. Vamos a ver. Si nosotros nos movemos sobre el eje X, los valores, vean, si nosotros nos movemos sobre el eje X, aquí la X vale 0. Aquí la X vale 0 y le corresponde a Z igual a 4. Y cuando estamos aquí, la X vale 4. ¿Y cuánto vale la Z? ¿Vale 0? 0. Z pasó de un valor 4 hasta 0, ¿verdad? Y si nos Sí. movemos en esta dirección, sobre el eje Y, con respecto al eje Y, cuando estamos aquí, Y vale 0 y Z vale 4. Cuando estamos aquí, ¿aquí cuánto vale Y? Vale 2. 2. ¿Y cuánto vale Z? 0. 0. ¿Dónde cambia más rápido la función Z? ¿Con respecto a la dirección X o con respecto a la dirección Y? La dirección Y. En la dirección Y, ¿verdad? Aquí, como ustedes lo ven, la superficie que contiene a este triángulo o a todos los puntos de este triángulo, ¿están en qué plano? Todos los puntos que están dentro del triángulo en color azul y sobre el triángulo, ¿están sobre qué superficie? La superficie del plano. ¿El plano? ¿Qué plano es? Z igual a 4 menos X menos 2Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, la razón de cambio de Z con respecto de X es la derivada de Z, la derivada parcial de Z con respecto de X. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de Z con respecto de X? ¿Cuánto nos da la derivada parcial de Z con respecto de X? La derivada parcial de Z con respecto de X es la derivada de Z, que es la función f de X con respecto de X. Esto nos da la derivada parcial con respecto de X de f, que vale 4 menos X menos 2Y. La derivada parcial con respecto de X de 4 menos X menos 2Y. ¿Cuánto nos da? Menos 1, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. La derivada parcial de Z con respecto de Y, ¿cuánto nos da? La derivada parcial con respecto de Y, de Z, que vale 4 menos X menos 2Y, que esto es menos 2. Entonces, esto es menos 1 y esto es menos 2. ¿En cuál? ¿En qué dirección la razón de cambio es mayor? ¿En la dirección X o en la dirección Y? Vemos que es en la ¿qué dirección? En la dirección Y, ¿no? Y. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Si ustedes colocan una canica en este punto, ¿por dónde va a caer más rápido? ¿Sobre el plano XZ o sobre el plano ZY? ZY. ZY. ZY, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí es mayor la razón de cambio, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver. Vamos a meternos en la otra videoclase, porque esta casi ya terminó. ¿Sí? ¿Nos metemos a la otra, jóvenes? Sí, profe. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno. Bueno, jóvenes, la línea recta que está en el plano XZ, que es esta que está aquí, esta línea recta tiene una inclinación con respecto al eje X.
esta línea recta tiene una inclinación con respecto al eje X. Esa inclinación la podemos medir con la pendiente. ¿Cómo medimos la pendiente de una línea recta, jóvenes? ¿Cómo medimos la pendiente de una línea recta? La Con la inclinación de fórmula. una línea recta. ¿Cómo quién? Con la fórmula Con la fórmula. ¿Cuál fórmula? de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Verdad? Con esa fórmula. Pero como estamos en el plano XZ y Z es la variable dependiente y X es la variable independiente, utilizamos esta formulita. Z2 menos Z1 entre X2 menos X1, lo que sería equivalente, como entró en nuestro curso de cálculo diferencial integral, sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿De acuerdo? Entonces la pendiente de esta línea recta yo le llamo M1. Y su pendiente va a ser, para este caso, Z2 menos Z1 entre X2 menos X1. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Este punto que está aquí, indicamos que va a ser el punto X2, Z2. Y este punto X1, Z1. Con lo cual, Z2 vale 4 y X2 vale 0. Y para este punto, X1 vale 4 y Z1 vale 0. ¿Sí? Lo sustituimos. ¿Y esto qué es lo que me da? Nos da 4 menos 0 entre 0 menos 4 y esto es menos 1. Y esto que está aquí no es otra cosa que, ¿qué, jóvenes? Que la derivada parcial de Z con respecto de X, ¿verdad? ¿Sí la ven? Sí. Ahora, esta línea recta, tiene una pendiente. Vamos a llamarle pendiente 2. ¿Cómo calculamos esa pendiente 2? Como dijo alguien de sus compañeros, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero ahora aquí, Z es la variable dependiente y Y es la variable independiente. Con lo cual nos daría Z2 menos Z1 entre Y2 menos Y1. ¿Sí? Y calcularíamos la pendiente 2, que nos daría Z2 menos Z1. Aquí, póngale Y2, jóvenes. Y2 menos Y1. Entonces estamos sobre esta línea recta que está en el plano YZ. ¿Qué punto les gusta para X2? Que diga Z2 y Y2. ¿Y qué punto les gusta para Z1 y Y1? El Z1 que esté en la dirección Y, profe, los unos. Este es Z1. Este Ajá, ese sería punto. entonces Y1 y Z1. Y con lo cual, esto nos va a dar, sería el Y2 como a Z2. Por lo tanto, Z2 vale 4 y Y2 vale 0. Para este caso, Y1 vale 2 y Z2 vale 0. Lo sustituimos. Sería Z2 que es
A ver, jóvenes, es el de abajo, permíteme. Esto que tengo aquí lo mismo que el de arriba. Dejen ver. Dejen ver. Sería Z2, que sería 4, menos Z1, que sería 0, Y2, que sería 0, y Y1, que sería 2. Aquí nos daría 4 menos 0, entre 0 menos 2, y esto nos da menos 2. Que no es otra cosa que ¿quién? Este valorcito que está aquí. Entonces, M2 es la derivada parcial de Z con respecto de Y. ¿Sí? Es esto que está aquí. Esta línea recta tiene pendiente M2, que nos da el valor de menos 2. Y esta otra línea recta tiene una pendiente M1, que tiene como valor menos 1. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. No, profe. Es que hice bueno. Voy a explicar la diapositiva como lo tengo allí en el apunte. Como lo tengo allí. Bueno, vamos a explicarlo como lo puse aquí, como lo tengo. Vamos a explicarlo. Bueno. La derivada parcial de f con respecto de x nos dio menos 1. Ahí está. La razón de cambio de z con respecto de x nos dio menos 1, una constante. Esta nos dio menos 1. La razón de cambio de f con respecto de x nos dio menos 1, una constante. Eso quiere decir que no depende de x ni de y. La razón de cambio de la función f o de z con respecto de x en el punto 0 como a 0 es menos 1. Acá está. Cuando tenemos esta derivada parcial, jóvenes, ¿cómo consideramos a la y? Tenemos la derivada parcial con respecto de x de z o de f evaluada en el punto 0 como 0. ¿Cómo consideramos a la y? Constante. Constante. En este caso, ¿cuánto vale y? Este valorcito. 0. 0. Y siempre va a valer 0. ¿Esto qué me da en el espacio, jóvenes? Y igual con 0.
Una línea. No. Un ¿Qué me punto. representa y igual a 0 en el espacio? Un punto. El plano. ¿No? ¿Esto qué plano me representa? ¿Cuál es el plano donde todos los puntos de ese plano la lleva al 0? El plano XZ. El plano XZ. Sí, este. Sí, este. ¿Sí? Entonces la razón de cambio de Z con respecto de X en el plano XZ o en el plano Y igual con 0 nos dio -1. ¿Sí? Que no es otra cosa que esto que está aquí. Nos da la pendiente de esta línea recta. ¿Sí? Que ya lo calculamos, ¿qué es esto? Ahora, ¿cuánto nos da la derivada parcial de f con respecto de x? Evaluada en el punto 0, menos 0,1. Aquí la x vale 0 y la y vale 1. La x vale 0 y la y vale 1. ¿Sí? Si la x vale 0 y la y vale 1, ¿cuánto vale la z, jóvenes? Si la x vale 0 y la y vale 1, ¿cuánto vale la z? Recuerden que estos son valores del dominio. Si la x vale 0 y la y vale 1, ¿cuánto vale z? ¿Vale 2? La x vale 0, ¿verdad? Esto vale 0 y la y vale 1. Nos quedaría 4 menos 0 menos 2, como dice el compañero, vale 2. Entonces, este punto que está aquí, ¿qué coordenadas tiene? 0,1, la x vale 0, la y vale 1 y la z vale 2. Ahora, la razón de cambio de z en la dirección x en el plano y igual con 1. ¿Cuál es el plano y igual con 1? Este que está aquí. Este que estamos dibujando. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es la razón de cambio? Si nos dirigimos o si nos movemos en esta dirección, ¿cómo cambia Z? ¿Cómo cambia Z? Si yo me muevo aquí una unidad, la variación de Z, ¿cuántas unidades varía? Sería una. Varía 2. Yo dos. Si delta de X varía una unidad, la delta de Z, ¿cuántas unidades varía? Delta de Z, ¿cómo la podríamos ver? Como delta de Z entre delta de X igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da esto, jóvenes? ¿Cuánto nos dio? -1. -1. Entonces, si delta de X varía una unidad, delta de Z, ¿cuántas unidades va a variar? -1 unidad. Menos una unidad, ¿no? ¿Sí?
Vamos a verlo en la gráfica. ¿Qué me representa esto? ¿Sí? Vamos a verlo en la gráfica. ¿Qué me representa eso? Entonces, delta de X va a variar una unidad. Pero para hacerlo con respecto al plano que tenemos aquí, vamos a empezar acá. Aquí vamos a agarrar que X valga 1. X valga 1. Y la Y. ¿Cuánto debe de valer aquí la Y? 1. 1, porque estamos en el plano ¿qué? Igual con 1. En el plano Y igual con 1, ¿verdad? Si la X vale 1 y la Y vale 1, ¿cuánto vale la Z? 0. Valdría 1. 1, ¿verdad? 1. 1. 1. Entonces, estaríamos aproximadamente por acá, ¿no? Deje ver. Por acá. Este sería el punto 1,1,1. ¿Sí? Ahora variamos una unidad. Se varía una unidad. Entonces, vamos a verlo, ¿sí? Empezamos acá. Empezamos en este punto. La X vale 0. La Y vale 1. ¿Y cuánto vale la Z? Para este punto, siempre tenemos que estar en la gráfica de Z. ¿Cuánto vale Z? 2, ¿no? ¿Qué es este de aquí? Ahora, la X la variamos una unidad. Una unidad. Una unidad. ¿La Y cuánto vale? 1. ¿Y la Z cuánto vale en este punto? 1. 1. El cambio de X, ¿cuánto fue el cambio de X? Una unidad. 1, porque pasó de 0 a 1, ¿no? Acá lo tenemos. La X pasa de 0 a 1. ¿Y la Y? ¿Cuál es el cambio de Y? El mismo 0. 0. ¿Cuál es el cambio de Z? Menos 1. Menos 1. Acá lo da, ¿verdad? ¿Cuánto vale delta de Z? Menos 1 ¿por quién? Por delta de X, ¿sí o no? Si de una unidad, aquí la tenemos, delta de X vale una unidad. Entonces, ¿cuánto vale la variación de Z? Si delta de X varía una unidad, delta de Z, ¿cuánto va a variar? También se va a decrementar ¿cuántas unidades? Una unidad, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces ya ven, ya estamos haciendo aplicaciones, lo que es las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, voy a quitar esto.
Este punto tenía las coordenadas 0, 1, 2, ¿verdad? Vamos a agarrar la línea recta que está en el plano y igual con 1. Esta línea recta está en el plano y igual con 1. Entonces, este punto, ¿qué coordenadas tiene? La y vale 1 y la z vale 0. Si y vale 1 y la z vale 0, ¿cuánto vale la x? Y aquí lo obtenemos. Y z vale 0, esto se elimina. Y si y vale 1, nos queda que ¿cuánto vale x? X nos da menos x, la pasa del otro lado, pasa con signo positivo, nos da x igual a 4 menos 2 y nos daría 2. Ahí está. Los dos puntos que unen a la línea recta que une estos dos puntos es esta que está aquí. Esta línea recta, jóvenes, ¿qué pendiente tiene? ¿Cuál es la pendiente de esta línea recta? ¿Cuál es la pendiente de esta línea recta? ¿Va a ser igual que la pendiente de esta otra? Sí, no. Sí, tendría que ser. Sí, ¿verdad? La razón de cambio en la dirección X es constante. ¿Cuánto nos dio? Menos 1. La pendiente de esta línea recta va a ser igual a ¿cuánto? Z2 menos Z1. ¿Sí? Z2, vamos a indicar lo que es 2. Menos Z1, que es 0. ¿Entre quién? Entre X2, que es 0. Menos X1, que es 2. ¿Cuánto nos da esto? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Que coincide con quién? Con la pendiente de esta otra línea recta. ¿Por qué? Porque la razón de cambio de Z con respecto de X es la misma, es constante. Es constante. No importa en qué plano estemos. En el plano y igual con 0, en el plano y igual con 1, en el plano y igual a menos 2, en el plano y igual a 10, no sé. Pero siempre la razón de cambio es constante y este caso es, nos da menos 1. La razón de cambio de Z en respecto a la variación X siempre va a ser constante y esto para este caso nos da menos 1. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora la razón de cambio para esta función de Z con respecto a Y, ¿cuánto nos da? Menos 2. Si el delta de Y, ¿cuántas unidades quieren que varíe Y? En la dirección Y, ¿cuántas unidades les gustaría? Vamos a agarrar valores pequeños para que entren en la descripción de la gráfica que tenemos acá. ¿Cuánto les gusta para delta de Y? Menos 1.
Menos Uno. 1. Ah, bueno. Si delta de y varía menos 1, entonces, ¿cómo varía delta de z? ¿Cómo varía delta de z? ¿Cómo varía? 2. 2. ¿Todos de acuerdo que es 2? Vamos a darle un valor y. Valores de x. Valores de y valores de z. Entonces, la derivada con respecto de y nos dio menos 2. La x se mantiene constante. La x se mantiene constante. Nos metemos a la otra clase de su jóvenes, porque hasta ya ya me está. Entonces, tenemos los valores de x, los de y los de z. Entonces, la variación de z con respecto de y es menos 2. Queremos una variación de y igual a 1. Me dijeron 1, ¿verdad? O menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, como nos interesa la variación de z únicamente con respecto de y, la x es constante. La x es constante, ¿sí? Aquí tenemos el valor de la x 0 y el valor de la x 1, ¿sí? Vamos a agarrar el valor de la x igual con 0. Entonces x siempre debe de valer 0. Entonces, ¿qué valor les gusta para y? Primer valor para y. ¿Cuál les gusta? ¿Qué valor les gusta el primer valor para y? 2. ¿Cuánto? 2. 2. Entonces, y vale 2. Entonces, delta de y va a ser y2 menos y1. Entonces, si y1 vale 2, entonces, ¿cuánto debe de valer y2? Porque delta de y es menos 1. 1. Va a valer ¿cuánto? 1. Y2 tendría que valer 1. A ver, y1 va a valer 1, ¿verdad? Porque nos daría menos 2. Lo pasamos del otro lado. Nos daría más 2 menos 1 más 2 nos daría 1. ¿Sí? Entonces, es 1. Entonces, ¿cuánto vale z? Cuando x vale 0 y y vale 2, ¿cuánto vale z? Acá está, ¿verdad? X vale 0 y y vale 2. ¿Cuánto valdría z? 0. 0. En este caso, x vale 0 y y vale 1. ¿Cuánto vale z? 2. 2. Entonces, la variación de z, ¿quién es? ¿Cuánto es la variación de z? Z es y2, que diga z2 menos z1. ¿Cuánto nos da z2 menos z1? ¿Cuánto nos daría esto? 2. 2 menos 0, y esto nos daría 2. ¿Sí? Y es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la variación de z? La variación de z es igual a ¿cuánto? A menos 2, ¿por quién? Por la variación de y. Pero la variación de y, aquí dijimos ¿cuánto iba a ser? Menos 1 por menos 2 nos da 2, que es lo que tenemos aquí.
¿De acuerdo, jóvenes? Aquí estamos en el plano X igual con 0, que no es otra cosa que el plano YZ. Ahí está. Ahora, si lo hubiéramos hecho en otro plano, jóvenes. Si lo hubiéramos hecho ahora en el plano X igual con 1. ¿Cuál es el plano X igual con 1? Aquí X vale 4. Aquí vale 2. Y aquí X vale 1. Sobre toda esta línea recta, X vale 1. Y en esta otra, también X igual con 1. El plano que contiene estas dos líneas en color morado es el plano X igual con 1. Ahí está. Como hace rato, ahora estamos en el plano X igual con 1, X vale 1, X1 vale 1 y X2 vale 1. Y Z, quedamos que delta de Y, me dijeron que iba a ser menos 1. Le damos allí un valor. ¿Qué valor quieren para la Y, jóvenes? Uno. 1. Entonces, delta de Y tiene que ser, la variación en Y tiene que ser menos 1. ¿Cuánto nos daría el valor final? Y2, ¿cuánto nos daría Y2? 0. Recuerden, ¿cuánto? 0. 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces Y2 sería 0. Entonces Z es igual a ¿cuánto? Si X vale 1 y Y vale 1, ¿cuánto vale la Z? Si X vale 1 y Y vale 1, ¿cuánto vale la Z? 2. A ver, aquí está. Vale 1. 1. 1, ¿verdad? 1. Si X vale 1 y la Y vale 0, ¿cuánto vale Z? 3. 3. 3. ¿Cuánto vale la variación de Z, jóvenes? Vale 2, ¿verdad? Y si concuerda con lo que habíamos dicho hace rato, que delta de Z es igual a ¿cuánto? A menos 2, ¿verdad? ¿Menos 2 por quién? ¿Delta de quién? ¿O la variación de quién? De Y. En Y. ¿Sí concuerda estos datos, jóvenes, con lo que estamos haciendo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. No. ¿No? Bueno, vamos a continuar. ¿Y están viendo ahorita lo que es las derivadas parciales, jóvenes? ¿Están viendo su aplicación? Bueno, vamos a considerar lo siguiente, jóvenes. Vean ustedes. Vamos a considerar que Z es la temperatura. Z es la temperatura que está en el suelo, en el plano XY. Ustedes están en el plano XY y Z va a ser la temperatura que va a estar en los puntos de plano XY. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto sería la temperatura, jóvenes? Aquí cuando X vale 0 y Y vale 0. Sustituiríamos, ¿cuánto nos daría la temperatura? ¿Vale 0? 4, ¿no? ¿Sí o no? Z sería igual a 4 menos X menos 2Y, pero si X vale 0 y Y vale 0, aquí la temperatura vale 4.
En este punto, ¿cuánto valdría la temperatura? 0. Valdría 0, ¿verdad? En este punto, ¿cuánto valdría la temperatura? 0 también. 0. En este punto, ¿cuánto valdría la temperatura? ¿Aquí cuánto vale Y? Bueno, aquí, Ahí en vale este punto, aquí 6. vale la Y vale 4, ¿no? Y la X vale 0. ¿Cuánto sería aquí la temperatura en este punto? -4. Menos 4. ¿Todos de acuerdo? Sería este 4 por menos 2, menos 8. Entonces sería 4 menos 8 nos daría menos 4. Aquí la temperatura, ¿cuánto sería en este punto? Aquí la Y, ¿cuánto valdría? Menos 6. Digo 6. 6. ¿Cuánto sería la temperatura? Menos 8. Menos 8. ¿Sí? Sobre el eje Y, a 2 unidades, pero a la izquierda del 0. ¿Aquí cuánto sería la temperatura? Aquí la Y saldría menos 2. ¿Cuánto nos daría la temperatura? -12. Sería 2, ¿verdad? Sería menos 2 por 2, menos 2, 4, y más 4, 8. Si ustedes estuvieran aquí, jóvenes, si ustedes estuvieran aquí en este punto, ¿a qué temperatura estuvieran? Estuvieran en el origen, ¿a qué temperatura estuvieran? 4 grados. A 4 grados, ¿verdad? A 4. ¿Sí? Si ustedes quieren ganar 2 grados de temperatura lo más rápido posible, pero nada más hay 2 direcciones, la X y la Y, ya sea la positiva o la negativa. Si quieren ganar 2 grados inmediatamente, lo más rápido posible, ¿cómo lo harían más rápido? ¿Desplazando sobre el menos eje Y. X o sobre el eje Y? Sobre el eje Y. Sobre el eje Y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí la variación es más rápida, ¿sí o no? Con respecto al eje X, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven la importancia de la derivada parcial? Los cambios que Sí. nos da, ¿sí? Sí, profe. No nada más es calculamos numéricamente y ya, no. Hay aplicaciones, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, de mi parte no. ¿No? Está claro. Bueno, vamos a continuar. Tenemos la función z igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces, se tiene que la función evaluada en 1,2. ¿Cuánto vale z? Si x vale 1 y y vale 2, sustituimos y z vale 5, que es lo mismo que f evaluada en 1,2. Por lo tanto, el punto 1,2,5 pertenece a la gráfica de esta función. ¿Cuál es la gráfica de esta función, jóvenes?
¿Cuál es la gráfica de esa función? paraboloide. ¿Un qué? Un paraboloide, ¿verdad? Sí. Sí, Ya profe. todos ustedes saben graficar inmediatamente graficar esta función usando el GeoGebra, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya no hay indicación de que no lo tengan, ¿verdad? Porque está en el internet, ¿verdad? Y rápido ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces, este punto está en la gráfica de la función x vale 1, y vale 2, ¿sí? X vale 1, ¿sí? Y vale 2, ¿sí? Aquí la y vale 2. Sobre el eje color rojo está lo de las X. Aquí la X vale 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Entonces es 1. La X vale 1. La Y vale 2. Sería este punto aproximadamente. Y la Z vale 5. Este punto que está sobre el paraboloide tiene las coordenadas 1, como a 2 y como a 5. Ahí está. Un punto que está en el paraboloide, jóvenes. Díganme puntos que están en el paraboloide. Puntos que están en el paraboloide vamos a dar. ¿Cuánto les gusta para la X? ¿Qué valor les gusta para la X? 5. 5. ¿Para la Y? 3. ¿Cuánto? 3. 3. Si la X vale 5 y la Y vale 3, para que el punto esté en el paraboloide, la Z la debemos de calcular ¿con qué expresión? Con la de arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto debe de valer Z? 34. 34. 34. Ese punto vamos a localizarlo. La X vale 5. Aquí la X vale 2, 4, 6, aproximadamente por acá. Aquí la X vale 5. En toda esta línea recta, la X vale 5 y la Y vale 3. La Y vale 3, aquí la Y vale 2, aquí 4 y la Y vale 3. Ahí está. Este punto tiene las coordenadas 5,3,0. ¿Y Z cuánto vale? 34, ¿sí? Entonces Z vale 34. Vamos a, es por aproximadamente por aquí. Acá está, más o menos. Este punto tendrá las coordenadas 5, como a 3 y como a 34. Ahí está. Si la temperatura que está en el suelo está dada por esta expresión, y si nosotros estamos en esta parte, en el punto con coordenadas 5 como a 3, ¿en qué dirección nos tenemos que mover para obtener el máximo cambio de la temperatura? Nada más tenemos dos direcciones, la X y la Y. ¿En qué dirección nos moveríamos? ¿En la Y? Nos vamos a mover donde el cambio sea máximo, la razón de cambio sea máximo. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de Z con respecto de X? ¿Cuánto nos da? La derivada parcial de Z con respecto de X, ¿cuánto es? 2x. 2x. ¿Y la derivada parcial de Z con respecto de Y? 2y. 2y. Nos da 2y. ¿Sí? Pero si nosotros estamos en el punto 1 como a 2,
1 como a 2. Entonces la razón de cambio de Z con respecto de X, cuando X vale 1 y cuando Y vale 2, ¿cuánto nos da? Si X vale 1 y Y vale 2, ¿cuánto nos da la razón de cambio de Z con respecto de X? ¿Cuánto nos da? Sustituimos el valor de X igual con 1 y esto nos da 2. 2. La razón de cambio de Z con respecto de Y, en el punto X igual con 1 y Y igual con 2, ¿cuánto nos da? La razón de cambio de Z con respecto a la dirección de Y nos da 2, por lo que vale Y. Y en este caso, aquí, ¿cuánto nos da? 4. 4. Entonces, si nosotros estamos en el punto 1,2, era aquí el punto 1,2, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Entonces, la razón de cambio de Z con respecto de X es 2 y la razón de cambio de Z con respecto de Y es 4. Entonces, el máximo cambio de la temperatura con respecto a la X y a la Y es mayor en la dirección Y con respecto a la X, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, jóvenes, aquí le terminamos y nos vemos en la clase siguiente, porque esto ya terminó, ¿sí? Hasta luego.